en las iglesias que habla el Apocalipsis, ¿había diferencias? Las 7 iglesias, sí, pero todos somos hermanos. Aquí la diferencia o las diferencias no determinan lo que somos. Somos hermanos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Así que tenemos que aprender siempre que nuestros hermanos, aunque sean diferentes, tenemos que reconocerlos como nuestros hermanos. Tal vez nuestros hermanos logren cosas más grandes que las que nosotros hemos logrado. Tal vez nuestros hermanos nos ven a nosotros que hemos logrado cosas que ellos no han logrado. Y tal vez haya ese sentimiento de ¿cómo es posible que a él le vaya mejor y a mí no? Y hay esa diferencia, ¿por qué a ella o a él, papá o mamá, le tratan mejor o le compran cosas y a mí no? Y siempre hay ese cuestionamiento por parte de los hermanos para con sus padres. Igual dentro de la iglesia. Hay hermanos que en ocasiones dicen: es que yo voy a la iglesia, yo cumplo con Dios, doy mi diezmo, ofrendo, participo en las células, hago muchas cosas, apoyo lo que el pastor dice, pero porque a mí no me va bien. Y aquel tremendo pecador que nomás va una vez a la semana, ni apoya nada. ¿Y cómo Dios lo bendice? Pero es nuestro hermano. Si Dios lo quiere bendecir, es porque Dios lo ve y dice: mi hijo. Y a veces no entendemos por qué Dios bendice a unos de una manera y a otros otra, cuando la Biblia dice que cuando un hijo es obediente va a ser bendecido. El padre, hermanos, cuando ve que su hijo es obediente, lo recompensa. El padre, cuando ve que su hijo es desobediente, también lo recompensa. Le pregunto, cuando llaman a comer a la mesa, ¿nos llaman a todos a comer o solamente a los obedientes? Y a los desobedientes les dicen: usted no venga a comer. Todos vamos a la mesa a comer y comemos de la mesa del Padre y somos bendecidos. Hoy te quiero hablar en esta tercera ocasión, y voy a concluir la semana que entra con otro mensaje similar, hablando de los hermanos y las diferencias que se tienen, pero que tenemos que aprender a amarnos, como lo dije desde el primer día cuando llegó el hijo pródigo. Y tenemos que aprender a amarlo a pesar de sus errores, a pesar de lo que él hizo. Él regresó a casa. Lo importante es que está en casa, que papá está contento y que regresó nuestro hermano, regresó en el caso del padre, nuestro hijo, que estaba muerto, estaba perdido, pero ha sido hallado. Ese es el gozo, hay que hacer fiesta. Entonces el amarnos es lo que nos debe de distinguir como hermanos. Yo tengo la bendición de tener 6 hermanos que disfruté en su momento. Una de ellas murió a la edad de 20 años, pero la disfruté el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y a mis demás hermanos los he disfrutado, y yo los amo porque aunque siempre hubo diferencias, ellos siempre me han mostrado su amor. Qué hermoso es ver hermanos que se demuestran su amor. Qué hermoso es saber que tenemos hermanos que nos aman y que nos aceptan tal y como somos, y no que están viéndonos y no nos aman y sienten ese amor porque es diferente o porque ella es diferente. Entonces, cuando tenemos esos hermanos, nos motiva a seguir adelante, hermanos. Ayer cumplió años el hermano mayor de Fanny y de Karen, y yo veo cómo disfrutan a su hermano, lo quieren mucho, lo aman, es el hermano mayor. Y independientemente de cómo él piense y lo que él haga, porque está de repente medio loco, tiene sus ideas, pero lo aman. Y veía cómo ellos, he estado ahí presente, esta ocasión estuve, pero veo cómo ellos lo hacen feliz, lo hacen sentir bien. Insisto, es nuestro hermano y hay que amarlo por el simple hecho de ser nuestro hermano. Dentro de la iglesia somos hermanos en Cristo, y hay que amarnos por el simple hecho, hermanos, de que somos hijos de Dios. Es que el hermano tal no me gusta, salúdalo con amor. Todos tenemos que amarnos. Entonces vamos a la Biblia. Si usted me acompaña a Génesis capítulo número 37, es donde voy a basar el mensaje de esta mañana. Génesis capítulo número 37. Entonces este pasaje, hermanos, algunos de ustedes han escuchado esta historia también. Habla de un joven llamado José, y se le conoce también como José el soñador. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos sueños? ¿Tienes un sueño? Yo tengo muchos sueños, hermanos. Ya tengo 53 años, pero sigo soñando. Es que no puedes dejar de soñar. Cuando tienes un Dios que te concede los sueños, las peticiones de tu corazón, tú tienes que soñar. Y normalmente cuando uno sueña, quiere soñar sueños bonitos, sueños en grande.
José se le conoce como José el Soñador porque la historia de esta familia empieza a ser distinguida por los sueños que tiene este hijo menor, que no era el más pequeño se llamaba Benjamín, pero él era el que de los menores, no el último, el penúltimo, era el hijo número 11. Jacob, Israel en la Biblia, usted va a ver ahí Israel, porque en realidad es Jacob. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. ¿Isaac a quién? A Jacob. Y después a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. Entonces Israel, Jacob, Dios le concede 12 hijos, hermanos. Las 12 tribus de Israel, 12 hijos. Y entre esos 12 hijos se encuentra José. Insisto, es de los menores. Y pues una familia de 12. Hay una película que se llama Más barato por docena. ¿La ha escuchado? ¿O la ha visto alguna vez? Se la recomiendo. Más barato por docena, ve esa película. Es una familia que tiene 12 hijos. Y bueno, es todo un lío, hermanos. No es cualquier cosa criar, educar a 12 hijos diferentes, entre ellos hombres y mujeres. No es tan fácil poder hacer que los hermanos convivan en armonía. Siempre hay momentos en que los hermanos se hacen travesuras, se pelean, se enojan, pero siempre son hermanos. Ustedes saben, los que tenemos hermanos, que con nuestros hermanos en su momento tuvimos diferencias, pero siempre nos hemos visto con amor. José, dice la escritura que fue ese hijo de los menores, y su padre de alguna manera lo amaba porque él ya estaba viejo cuando lo tuvo. Él amaba a todos, ya lo dije en las semanas pasadas, la anterior y la antepasada. El padre siempre va a amar a sus hijos por igual, los ama igual, solamente que hay alguno que es diferente, tan diferente a los demás, que dice, no sé, me atrae, me hace sentir que le abrace, que le dé un beso, que lo vista de una manera diferente. No es que lo ame más, es que es diferente, tiene un propósito diferente. Aunque todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos en la fe, somos diferentes y tenemos un propósito diferente. Nadie puede decir que el propósito que Dios puso en tu vida es el mismo propósito que Dios puso en otra persona, porque Dios cumple el propósito en la vida de cada quien en particular. Y lo primero que tenemos que entender en esta familia, ¿cuál es el propósito que yo tengo? ¿Para qué Dios me puso dentro de esta familia, dentro de esta iglesia? Para ser hermano en la fe de mis otros hermanos. ¿Cuál es el propósito? ¿A quién Dios está levantando para hacer grandes cosas? ¿A quién Dios está levantando para pelear batallas? ¿A quién Dios está levantando para cuidarnos o protegernos? Pero todos tenemos un propósito dentro de la familia. La historia comienza, dice el capítulo 37 de Génesis. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y lo digo así, la historia comienza porque así lo dice. La historia comienza de la familia de Jacob de esta manera. Y menciona el verso número 2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Verso 3. Y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Dice este pasaje que Jacob, Israel, amaba a José. Y aunque tuvo muchos hijos, dice la escritura que amaba mucho a José porque veía algo diferente en él. ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón para amarte? Estoy hablando de Jacob, de Israel, el que de alguna manera viene a ser la descendencia que Dios le prometió a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, ese hombre que de alguna manera Dios permitió que fuéramos parte ahora de este pueblo, que no éramos parte del pueblo de Israel, pero que ahora somos parte de ese pueblo. Y podemos decir, si Jacob o Israel empezó a amar a José de una manera diferente, porque tiene un propósito diferente que él no lo entendía, pero ahí estaba. Sabes que Dios te ama porque tienes un propósito. Dios te llamó con un propósito y eres parte de una familia, y Dios quiere que el padre se sienta orgulloso, satisfecho de saber que su hijo o su hija está cumpliendo el propósito por el cual nació, por el cual es parte de esta familia o de esta iglesia.
Una parte importante aquí es que los hermanos, cuando ven a José y ven que el padre lo empieza a atender con cariño, con cuidado, no porque también fuera el menor. La Biblia dice que él era pequeño. Pero ¿qué dije la semana pasada? ¿Y a quién puse de ejemplo? A Marcelita. Te pueden ver pequeño, pero en realidad yo ya te veía grande, para propósitos grandes. Aunque era pequeño, enfrentó al gigante y lo derrotó. Lo veían pequeño, se burlaban de él, decían que él no podía, pero Dios veía a alguien grande. Y eso grande es lo que tenemos que ver en nuestro corazón. Entender que yo soy llamado a ser parte de una familia y que tengo que cumplir ese propósito. Aunque mis hermanos alrededor llegue a haber momentos en que no me ayuden a cumplir el propósito. A lo mejor mis hermanos me van a querer estorbar para que ese propósito no se cumpla, porque en ese momento no se entiende. Lo único que buscan los demás es que el padre los ame a ellos como ama a su hermano, en este caso a José. Y el que el padre amara a José provocó que él mandara o diseñara una túnica especial de muchos colores para vestir a José. Y cuando él se la entrega a José, claro que José se veía diferente. Dile al que está a tu lado: tú tienes una túnica que te hace ser diferente. Eres parte de la iglesia, eres parte de la familia en Cristo Jesús, pero tú eres diferente y tienes que marcar la diferencia, te guste o no te guste, hagas enojar o no hagas enojar, causes envidia o no causes envidia. Eres diferente porque Dios lo quiere, porque Dios te está distinguiendo a ser diferente, y tú no puedes luchar contra eso. Vas a ver que Dios va a tratar de, con el tiempo, mostrarte que tú vas a ser una persona especial. José ni se imaginaba, ni siquiera Abraham se imaginaba que de Jacob iba a nacer un hijo llamado José, que a la postre, hermanos, iba a ser el que iba a bendecir a todo el pueblo de Israel. José al principio no entendía muchas cosas. El padre no entendía muchas cosas. Los hermanos no entendían muchas cosas. Había diferencias, y eso no nos deja entender el propósito de Dios. En la iglesia a veces no entendemos muchas cosas, pero esas diferencias no nos hacen ver ni entender el propósito de Dios. Cuando tú amas a Dios, todas las cosas tienen un propósito y ayudan para bien. Imagínense a José, que se pone la vestidura y la da muy contento porque le acaban de regalar una chamarra. ¿De qué marca le gusta? Una Armani. Y todavía se saca la etiqueta así para que vean que es Armani. ¿Y qué pasa cuando te regalan algo y que es algo que te distingue con los demás? No cualquiera trae un Armani. ¿Qué haces cuando te regalan algo así? Te la pones y esperas que alguien te diga: qué bonita chamarra Armani. Órale, ¿quién te la regaló? Mi papá. Y los demás hermanos escuchando, chiflado. Si nosotros andamos allá cuidando las ovejas, y este tremendo así nada más de lo que trabajamos nosotros, le compran su chaqueta Armani. Él está disfrutando su chaqueta, le da gracias a que fue el padre el que se la regaló, pero sus hermanos están siendo movidos en su corazón, dice la Biblia, a un celo, a una envidia. Y vamos a ver la palabra envidia. Aquí la dice. Qué tremendo cuando envidias cuando tu hermano está prosperando, o cuando a tu hermano le va bien, y que en ocasiones hasta te alegras porque a ese hermano tuyo, en lugar de que le vaya bien, le fue mal. Ándele, se cayó, que se levante a ver cómo le hace. Siempre va a haber esas situaciones entre los hermanos. A veces va a ser muy directo, y tal vez vaya a haber un hermano que le reclame al padre: padre, ¿por qué tú hiciste eso? Y muchas veces nosotros le reclamamos al padre y le decimos: padre, yo tanto tiempo he estado contigo, siempre he cuidado las ovejas, y nunca has matado un cabrito, nunca me has dejado matar un cabrito para mí, para mis amigos, como lo hizo el hermano de David. Estos hermanos de José decían entre sí: ¿cómo es posible que él le haya regalado esa túnica? Es de las buenas, y nosotros aquí con nuestras telas de manta.
el sentimiento estaba en el corazón, pero el padre no lo hizo para provocar eso en los hijos. El padre simplemente lo hizo porque veía en José un futuro glorioso. ¿Sabes que Dios ve en ti un futuro glorioso? En el caso de José, esa túnica o ese manto que estaba recibiendo de su padre era algo profético. Es como cuando el padre te elige a ti y te dice: mira, no eres el mayor, no eres el primogénito como Rubén en el caso de esta familia, que eran dos y el primero fue Rubén. No eres el mayor, pero siento algo que yo debo de hacer para contigo. Y siento que tú vas a ser alguien que va a trascender. Yo tuve 3 hijas. Bueno, tengo 3 hijas. Y de las 3 hijas yo les dije a las 3 que terminaran su carrera y sacaran su título. Y de las 3 hay una que me ganó el corazón, porque yo le pedí que cumpliera con algo y lo cumplió. Y lo hizo. Y me siento orgulloso. Y no me canso de decirle: hija, me siento orgulloso de ti. Te amo. También te amo, papá. Pero yo te amo porque hiciste lo que te pedí. Me siento orgulloso de ti. Y me dice: sí, papá, soy la única que terminó su carrera. Y aparte es la que se parece a mí, idéntica a mí. En el Face sale la foto de ella y ponen ahí PDP MTI. Soy yo, pero es ella. Se confunde el Face con el rostro de ella. Es mi hija Suri. Y ella terminó su carrera. Para mí era algo importante. El padre, cuando le puso la túnica, ya era viejo, lo tuvo en su vejez. Lo amaba y lo amaba mucho, como queriendo protegerlo para que él cumpliera su propósito, y que el día que él ya no estuviera, por lo menos que él pudiera haberle dado la bendición como padre para cumplir y alcanzar sus metas y sus sueños. Sabía que José tenía sueños, y tal vez él en su vejez ya no podía estar con él para ver o apoyar esos sueños. Ese manto tenía un mensaje profético, pero también cuando él recibe ese manto, Dios lo empieza a llevar a cumplir su propósito teniendo sueños. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, recibiste el manto de ser hecho hijo de Dios. Y no cualquier hijo, un hijo al que Dios le ha prometido cumplir muchas promesas y hacer grandes cosas con tu vida. Aunque otros te menospreciaron en el pasado, no importa. Ahora en este momento tú has recibido un manto que te dice: eres mi hijo, Dios tiene grandes cosas para ti y yo sé que Dios lo va a hacer. Sueña, hijo, y sueña en grande, porque cuando tú lo logres, yo voy a sentirme orgulloso, satisfecho. El Padre está esperando, hermanos, que nosotros lo hagamos sentir satisfecho de que Él haya puesto ese manto sobre nosotros de ser llamados hijos de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios empieza a tratar con José, lo primero que hace es que pone en el corazón de él sueños. Puso un sueño, dice la Biblia, y soñó José un sueño, aunque hace referencia a 2 sueños. El primer sueño dice que él veía, vaya conmigo por favor, en el verso número 7. El primer sueño dice: he aquí está que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Primer sueño: estábamos haciendo los manojos, pero mi manojo estaba derecho, firme, pero el manojo de ustedes se inclinaban hacia mí, o los otros manojos se inclinaban hacia mí. José, yo te voy a engrandecer, y va a haber muchos que van a reconocer mi favor sobre tu vida. Dile al que está a tu lado: hoy Dios te recuerda que te dijo: te voy a engrandecer. Pero es que nunca lo he logrado, nunca. Yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad. Dios te dijo: te voy a engrandecer. Te engrandeceré. Jacob lo sabía, Israel lo sabía, porque Abraham, siendo viejo, no pudiendo tener hijos, le dio una promesa y le dijo: Abraham, tu descendencia será incontable, te voy a bendecir y serás bendición para todas las familias de la tierra. Abraham le creyó a Dios. Era algo imposible, pero le creyó a Dios. Cuando José sueña, claro que tenía la historia que su padre Jacob, Israel, le contó a José acerca de su abuelo,
Abraham, que le creyó a Dios. Cuando él tiene el sueño, lo primero que tú tienes que hacer para que tus sueños se hagan realidad es creer en ellos. Cuando tú tienes un sueño bonito, es algo que te motiva y te debe de llevar a seguir adelante a pesar de las dificultades. Él soñaba en lo bonito, pero no soñaba en las dificultades. Él pensaba en que había un manojo que se levantaba y que había otros que se iban a inclinar. Había una promesa que Dios lo iba a engrandecer, pero nunca se imaginó todo lo que tenía que pasar para que eso se cumpliera. Los grandes sueños cuestan sacrificios. Los grandes sueños van a tener que ser realidad después de superar muchas adversidades. Los sueños de Dios no llegan solamente del cielo. El sueño de Dios era salvar a la humanidad y perdonar el pecado de toda la humanidad. Envió a su Hijo. Sí, vino del cielo. El Salvador. Natividad, Navidad. El que viene a salvar al mundo. Un bebé hermoso a quien el Padre amó y amaba. Y él creció. María lo toma en sus brazos. José lo ve y lo acepta. Y lo ven crecer y lo aman. Pero nunca se imaginaron que para cumplir el sueño de Dios en Cristo Jesús, él tenía que pasar muchas adversidades. Tenía que ser muchas veces afligido para que ese sueño se cumpliera. Era Jesús, el Hijo de Dios, y un sueño grande. Pero ese sueño grande implicaba: te va a costar, hijo, pero independientemente de lo que tú enfrentes, tienes que seguir adelante. Tú no puedes rendirte a que las circunstancias te digan lo que un día Dios dijo que iba a hacer contigo no se va a cumplir, porque tu sueño no es tu sueño, es el sueño de Dios. Cuando tú empiezas a entender eso, haces a un lado las diferencias, haces a un lado aquello que no debe de estar en tu corazón, porque no comprendes el plan de Dios. Usted sabe que Dios cumplió el sueño de Jesús. ¿Cuál era el sueño de que Dios le dijo a Jesús? Que lo iba a engrandecer. Iba a ser humillado, pero lo iba a engrandecer. A veces nuestros hermanos nos humillan. Hablo en la carne. Pero pasan los años y Dios te engrandece. En la familia yo era el que decían: ¿podrá salir algo bueno de él? Es el más tremendo. Y Dios me engrandeció. Y me amaron y los amo. Tal vez en tu familia ha habido momentos donde tus hermanos han sido los que te han humillado. Y te han humillado a tal grado que traes aquí todavía las heridas. Y esas heridas, como no sanan, no te permiten alcanzar tus sueños. Pero son tus hermanos. Y la mejor forma de superar esa herida es amando a tu hermano que te hizo daño, que te humilló. Es tu hermano, te humilló. Es tu hermano. Hablo mal de ti. Es tu hermano. No permitas que lo que tu hermano hizo para humillarte impida que tu sueño se cumpla. No lo permitas. El primer sueño, él lo empieza a declarar. No pensaba en la adversidad. Y la oposición vino inmediatamente de sus hermanos. Verso número 8. Le respondieron los hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Para él no fue fácil expresar sus sueños. Déjame decirte algo. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, tú tienes que decirlo. Tú tienes que declarar aquello que Dios puso en tu corazón o te reveló. Dice la Escritura que para que nosotros podamos alcanzar la visión y se cumpla, tenemos que escribirla en la tabla de nuestro corazón, leerla y correr tras ella. Tus sueños tienen que estar aquí y tienes que correr tras esos sueños y nunca detenerte. Pasen los años, pasen circunstancias, hay un sueño que Dios prometió y lo va a cumplir. Te va a engrandecer. Para José
ese momento era solamente un sueño. Para los hermanos era una amenaza. Era como: se te subió la túnica, te crees mucho. Pero hubo otro sueño. Verso número 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna y 11 estrellas. Ya no incluía solamente a los hermanos, ahora incluía también a papá y a mamá. Qué hermoso es cuando los padres no se imaginan hasta dónde pueden llegar sus hijos. Pero qué hermoso es cuando un padre inclina su cabeza ante su hijo que ha sido engrandecido. Yo creo que cuando el padre vio que Jesús murió en la cruz, y la Biblia dice que inclinó su cabeza y expiró, en ese momento el padre también expiró internamente, porque estaba viendo a su hijo morir. El que sabe que es padre y pierde un hijo, sabe lo doloroso que eso es. Y el padre estaba prácticamente soportando que su hijo fuera humillado. Pudo haber mandado ángeles para defenderlo, no lo hizo, soportó, aguantó. Pero después de que su hijo resucitó, la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Eso habla de reconocimiento, de honra, que nuestro hermano mayor logró lo que el padre dijo que iba a hacer. Es nuestro hermano. Y nosotros somos los hermanos menores, que Dios dice: es cierto, mi hijo Jesús, yo estuve con él, lo levanté, y así como levanté a mi hijo, también los voy a levantar a ustedes, juntamente con él. Lo que yo hice con él no es nada, porque con ustedes voy a hacer cosas más grandes que las que yo hice con él. Ese es el sueño de Dios. Contigo, conmigo, como hermanos en la fe, como iglesia, cosas más grandes que las que hizo con Jesús, su hijo, el hermano mayor de nosotros. Tenemos que pensar y caminar como cristianos de esa manera. Nunca dijo que iba a ser fácil. Va a haber sufrimiento, vamos a padecer. La vida cristiana es una lucha continua contra las adversidades que la vida nos presenta. Todos tenemos aflicciones. No hay alguien que diga: yo no tengo aflicciones. Cuando Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero ten confianza, eso ya es superable. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada que enfrentes en la vida que tú no puedas superar. Tienes que ser firme, firme, de pie. No doblarte cuando las situaciones difíciles llegan, porque si tú te doblas, ahí tus sueños terminaron. Dios quiere que sigas confiando en Él. Dice la Escritura que cuando Él da este segundo sueño, entonces su padre dice: ¿qué sueño es este, hijo? A ver, ¿acaso yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti? ¿Tus hermanos se van a inclinar ante ti? Aunque él se preguntaba eso, José lo dijo con todo su corazón. Es que un día su padre y su madre y sus hermanos lo iban a ver como el gobernador de Egipto. Que cuando Israel estaba muriendo de hambre, iban a venir a Egipto gracias a José, para que tuvieran que comer. Y ahí iban a estar, sí, muchos años alimentándose y comiendo de lo que los egipcios les podían proveer, hasta que Dios iba a levantar a ese libertador que es Moisés, para sacarlos de ahí y llevarlos a un lugar donde iban a comer de lo mejor. Sueños de Dios para nosotros, pero nos hace pasar momentos difíciles. No quiere decir que estos momentos difíciles van a impedir que los sueños se cumplan. Los momentos difíciles es lo que Dios está haciendo para forjar tu corazón, para que tu corazón no se desvíe de reconocer quién es tu Padre. Dice la Escritura que cuando él expresa este sueño y su padre dice esto, claro que se quedó ahí nada más. Dice que ellos estaban
expresándole a José su situación, pero el padre meditaba en todo lo que estaba diciendo José. Lo amaba, pero meditaba en lo que José había soñado. La Biblia dice también que, al igual que David andaba cuidando las ovejas de su padre. Y también José cuidaba las ovejas de su padre. Y también los otros 11 cuidaban las ovejas. Pero en esta ocasión, José estaba en casa. Y los que estaban fuera cuidando las ovejas, en Siquem, en otra área, eran los hermanos de José. Y de la misma manera que en el caso de Isaí, mandó a decirle a David que fuera a ver a sus hermanos en el campo de la batalla y llevar algo de comida y preguntara si estaban bien y trajera una prueba de que estaban bien, porque el padre se preocupa por sus hijos. Hoy yo te quiero recordar, cuando tú estás haciendo las cosas que a Dios le agradan, siendo obediente, no importa cuántas batallas estés enfrentando. El padre sabía que sus hijos estaban en la batalla enfrentando a los filisteos, lo sabía, pero estaba preocupado. Dios sabe tus batallas y se preocupa. Y muchas veces manda a hermanos menores para preguntar cómo estamos. ¿Cómo estás, Sandra, en las batallas que has enfrentado? El Padre está preguntando por ti. Sabe lo que estás enfrentando, sabe que es un gigante, pero te está diciendo: aquí traigo algo de comer. Y quiero que sepas que el Padre está pensando en ti. Ya dijimos la semana pasada esto de David. En el caso de José, dice la Escritura que él va, y cuando va al lugar donde ellos deberían de haber estado, ya no estaban. Y estaba un hombre por ahí y le pregunta: disculpa, mis hermanos estaban aquí pastando las ovejas, ¿me puedes decir dónde están? Es que ellos ya no están aquí, ellos se retiraron, se fueron a Dotán. Dice la Biblia en el verso 17: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José se fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Él iba a ayudarles. Él iba prácticamente a decirles: papá está preocupado por ustedes. Quiero pensar que ellos tenían el tiempo, el permiso de su padre para pastorear las ovejas, y tenían que regresar a cierta hora, pero no habían regresado. Y entonces Israel, Jacob, le dice a José: ve y checa dónde están, qué pasa con ellos, y fíjate si están bien, nada más. Es lo que quiero saber. Preocupado, quiero saber que están bien. No están en el lugar donde el padre sabía que deberían de estar. ¿Dónde estás? A veces estamos en la casa de Dios, pero ¿dónde está nuestro corazón? El Padre nos está buscando y dice: hijo, ¿dónde estás? Desde el principio, el ser humano, la creación, tiende a apartarse de los caminos de Dios y no a estar donde Dios le dice que debe de estar. El primer hombre y la primera mujer, cuando ellos tuvieron la oportunidad de estar con el Señor, disfrutar todo lo que Dios les daba, tomaron una mala decisión. Y esa mala decisión hizo que ellos ya no se sintieran parte de. Y la Biblia dice que cuando el Señor llegó, ellos se escondieron. Y Dios dijo: Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde estás ahora? Estaban escondidos. ¿Se acuerdan que después de ellos hubo unos hijos? ¿Recuerdan los nombres? Caín y Abel. Eran hermanos. ¿Y qué pasó con ellos? Dios les pidió que ofrecieran un sacrificio, y los dos llevaron su sacrificio. Cada uno llevó lo que consideró que era lo mejor. Y a Dios le agradó la ofrenda de uno y la ofrenda del otro no. Bueno, sí, pero no tanto. Le agradó más la de uno. Y eso provocó que entrara la envidia. Y Caín mató a Abel. La envidia, un sentimiento que no debe de existir entre los hermanos, pero existe. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?
nosotros estamos para cuidarnos, no para lastimarnos. Somos hermanos. Y aunque te estoy hablando en el sentido espiritual, aún en el sentido carnal, tú no puedes lastimar a tus hermanos. Son tus hermanos. Son la sangre de tu padre y de tu madre. Cuando tú lastimas a un hermano en la fe, estás lastimando al Padre. Me estoy explicando, hermanos. Yo porque traigo todo en mi cabeza y pienso que a lo mejor ustedes lo captan igual. Trato de ser lo más específico posible. La Biblia dice que cuando ellos ven llegar a José a lo lejos, así lo dice, a lo lejos, entonces dijeron: mira, ahí viene el soñador, ahí viene el consentido de papá, ahí viene el que dice que nos vamos a inclinar delante de él. Vamos a matarlo. La Biblia dice que cuando uno se enoja con su hermano, es homicida. No solamente estaban enojados con él, sino había llegado al grado de desear matarlo. Déjeme decirle, no era tanto matar a su hermano, era matar sus sueños. ¿Sabes que muchas veces tú has pensado que tus propios hermanos son los que quieren matar tus sueños? Y piensas que te quieren matar a ti. Son tus hermanos. No entienden, todavía no comprenden el plan de Dios para tu vida. Y tú percibes que lo que están haciendo es dañarte. Él iba inocente, nunca se imaginó que había ese pensamiento en el corazón de ellos. Y cuando dicen: vamos a matarlo, Rubén interviene y dice: no derramemos la sangre, es nuestra sangre. Vamos a lanzarlo a una cisterna, en un pozo de agua, y ahí que se quede, como diciendo, metiéndole al pozo, a la cisterna. Se le acabaron sus sueños. Y dice así: a ver qué pasa con sus sueños. A veces estamos en una cisterna, hermanos. Hemos pasado momentos difíciles y sentimos que estamos en una cisterna y pensamos: es que ellos tienen la culpa. No, aún el que tú estés en la cisterna es un plan de Dios. La cisterna normalmente tenía agua, pero dice la Escritura que cuando lo echaron en esa cisterna, gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, no tenía agua. Si hubiera tenido agua, se ahoga, pero no tenía agua. Y ahí lo echaron. Y dice la Escritura que cuando lo aventaron, ellos se sentaron a un lado, empezaron a comer. Ahí vemos cómo cuando el enojo, la envidia, te hace tan duro que te hace insensible a pensar que tienes a tu hermano menor ahí en una cisterna con muchos pensamientos encontrados, preocupado, ¿qué va a hacer de él? Y tú acá estás comiendo como si nada. Cuando uno de tus hermanos está pasando necesidad, tenemos que hacer algo por él. Yo creo que en el pensamiento de José estaba: aquí estoy, mis hermanos están afuera y nadie hace nada por mí. Lo mismo pasa cuando tú estás en la iglesia, eres parte de esta familia, somos hermanos en la fe, y de repente sientes que estás en una cisterna, es en un pozo de desesperación. Solamente tú sabes lo que está pasando allá adentro, lo que viene a tu mente, todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y dices: y ninguno de mis hermanos me ha visitado, ninguno de mis hermanos me extiende la mano para sacarme de ese pozo. Es más, llegas a pensar que ellos tienen la culpa. Todo es parte de un plan. Todo es parte de un plan. Dios va a usar aún a tus hermanos para que tú seas forjado, para que puedas alcanzar esos sueños. El plan era matarlo, pero hubo uno que dijo: no derramemos sangre, y no lo hicieron. Pero después dijo otro: pues
¿Qué ganamos con tenerlo ahí en el pozo? Vamos a venderlo y a sacarle provecho. Cuando llegue el momento en que ya no es solamente la envidia, el enojo, el que los sueños de él no se concreten, el estar en contra del plan de Dios, y se busca una ganancia. La Biblia dice que ellos pensaron, saquemos de provecho. Y pensaron, vienen unos de Madián, unos madianitas, vamos a venderlo. Y por 20 monedas de plata lo vendieron. Lo sacaron. Sí, lo sacaron de la cisterna, pero lo sacaron para venderlo. Quiero imaginarme que llegan ellos: José, ya te vamos a sacar, estábamos jugando. Lo sacan de la cisterna. Imagínense a José: ay, mis hermanos, los quiero, me están ayudando. Y lo sacan y lo ofrecen en venta. Y lo compran. Dijeron los madianitas: por 20 monedas de plata, este joven con esta arma ni. Entonces, escuche bien, con esta arma ni, no, hombre, ¿cuánto por él? 20 monedas de plata. Ahí les dan las 20 monedas. Y dijo uno de ellos, no dice la Biblia esto, hermanos, pero recuerde cómo empezó todo. Esa chaqueta, hermano. Ok, lo vendemos pero sin la chaqueta, porque la chaqueta valía más que lo que estaban recibiendo. El sueño vale más. Tus sueños tienen un grande valor. Era una promesa del Padre. Esa túnica tenía un significado. No, la túnica no. Y no se llevaron la túnica, nomás se lo llevaron a él. Dice la Escritura que los hermanos se quedaron con la túnica. Y entonces los de Madián se lo llevaron como un esclavo. Después ellos lo vendieron. Y la historia dice que lo llevaron a Egipto y ahí lo compró Potifar. Y fue como empezó el gran plan de Dios para José. Pero ya me adelanté un poquito. Se lo llevan vendido. Cuando llega el hermano que dijo no lo maten, se da cuenta que ya no está en el pozo y que los otros hermanos dijeron: vamos a sacarle provecho. ¿Dónde está José? Lo vendimos. ¿Y qué le vamos a decir a nuestro padre? Pues vamos a decirle que se lo comieron las bestias del campo. Mataron una cabra, agarraron la túnica hermosa de gran valor y la mancharon de sangre. ¿Qué es lo único que puede dañar tu ropa y que ya no se quita? Mancharon la túnica de colores, bonita, hermosa, pero hicieron un sacrificio para soltar sangre, derramar sangre, y empaparon la túnica con la sangre. ¿Sabes que la sangre es la única? El sacrificio, esa sangre del sacrificio, en toda la historia, desde que Dios estableció los sacrificios para perdón de pecados, ellos mismos estaban dentro del plan. Esa túnica la llenaron de sangre y la llevaron al padre y le dijeron: Israel, Jacob, aquí está esta túnica, ¿la reconoces? Él la vio y dijo: es la túnica de mi hijo José, llena de sangre. Y empezó a pensar: las bestias del campo lo mataron, lo destrozaron, lo hicieron pedazos. Así lo dice, lo hicieron pedazos. Y los demás, escuchando y observando, sabían la verdad, pero él estaba sufriendo porque pensó que su hijo estaba muerto y que lo habían hecho pedazos. El padre lloró. Cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, agarraron sus ropas ensangrentadas y repartieron las ropas. La sangre de Jesús fue derramada
y literalmente hicieron el cuerpo de Jesús pedazos. Con tanto flagelo, con tanto latigazo, su cuerpo era una llaga, destrozado, hecho pedazos. El padre pensó: está muerto. Y lloró, se vistió de cilicio. Ya no quiso saber nada. El dolor del padre era: yo tengo la culpa. Yo lo mandé. Yo me siento culpable. Imagínense el dolor de él, se estaba consumiendo a partir de ese día, de saber que era responsable de que su hijo menor, a quien él amaba mucho, estaba ahora muerto. Vaya conmigo, dice la escritura que después de que él escuche esa noticia, verso número 33: la túnica de mi hijo alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. 35, ya voy a terminar. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. O sea, voy a morir con este dolor hasta mi muerte. Y siguió llorando. Me llama la atención cómo cuando él se viste de luto y empieza a llorar, llegaron todos los hijos a consolarlo. Qué tremendo, hermanos. Cuando los propios hermanos llegan a consolar al padre. Hay personas que te pueden acercar, Jorge, y te van a decir: Jorge, lo siento, estoy contigo, por todo lo que has pasado estoy contigo. Pero no todos son de corazón. La hipocresía va ligado a la envidia. Los que deseaban el mal para José, los que hicieron el mal a José, después fueron para consolar al padre. Si en verdad quisieran consolarlo, le hubieran dicho: no está muerto, lo vendimos, y ya le hubiera descansado. Pero lo estaban tratando de consolar diciéndole: pues ya está con el Señor, ni modo, ya se acabó. Aparentemente los sueños de Dios en el corazón de José estaban muertos, pero no fue así. Dios seguía trabajando con José, y Dios tenía un plan para José, y el sueño de José se iba a cumplir. Para sus hermanos estaba muerto, pero para el padre había una esperanza. Cuando tú pierdes a alguien que amas, sueñas con volver a verlo. Yo les dije el día de mi cumpleaños que yo recibí a Cristo Jesús por mi sueño de volver a ver a mi hermana. ¿Sabes cómo sueño cada domingo el verte aquí? Porque eres mi hermano. Y el Padre nos espera vernos aquí. Y espera vernos como la iglesia primitiva, en un amor fraterno, con amor, con sencillez de corazón, motivándonos a cumplir los sueños. Esta historia la voy a terminar el siguiente domingo.
porque voy a hablar del sueño cumplido. Hoy la dejo hasta aquí porque yo no sé cómo están tus sueños. Sabes que hay gente que está contenta y está alegre porque piensan que tus sueños se han acabado. Estás muerto. Pero ahí es donde entra el que tu sueño no es tu sueño, es un sueño de Dios que está esperando que tú lo cumplas. Y no puedes detenerte. José se fue vendido, sí. Lo volvieron a vender, sí. Se tuvo que someter a Potifar. Después tuvo que enfrentar situaciones difíciles con Potifar. Después de ahí fue encarcelado. Y después de ahí fue sacado de la cárcel para llevarlo a Faraón. Y después de ahí Dios le dio sueños y le reveló los sueños de Faraón. Y después de ahí Dios hizo que los sueños de Faraón fueran interpretados y lo pusiera a un lado de Faraón como el asesor, el gobernador. Y después de ahí ser el hombre más importante en Egipto. El plan no era ser el hombre más importante de Egipto. El sueño era que iba a llegar el momento en que llegarían sus hermanos y sus padres, y al verlo se inclinarían delante de él. El padre ver a su hijo que pensaba que estaba muerto cumpliendo sus sueños. El sueño que en algún momento fue el motivo de la envidia o el enojo, ahora el motivo del gozo y la alegría. Yo te he enseñado a cumplir sueños como pastor. Y he cumplido muchos sueños en la vida. Pero hay un sueño que tengo que cumplir. No es mi sueño, es el sueño de Dios. Y sigo estando erguido, firme, porque tenemos que cumplir el sueño de Dios. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué cosas han impedido que tus sueños se cumplen? ¿Qué adversidades has tenido que enfrentar? ¿Cuántos se han burlado y han dicho cosas para que tú no lo logres? Pero Dios te vio, te escogió a ti entre todos ellos para algo grande. No lo entiendes y no lo entienden ellos, pero hay un plan de Dios. Ese plan lo va a cumplir Dios. Tu sueño se va a hacer realidad, pero tienes que estar firme, firme, firme en la fe de creer de que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Yo te pregunto hoy, ¿cuántos sueños tienes? ¿O cuántos sueños esperas que tus hijos cumplan? Hoy yo te voy a decir, tus sueños no dependen de ti, dependen de Dios. Y Dios te va a llevar por situaciones adversas, forjando tu vida y tu corazón, para que cuando llegue ese día en que Dios te engrandezca, tú puedas seguir amando a tus hermanos. José no dijo, la hora de la venganza llegó, aquí están, tengo el poder, no les voy a dar de comer, los podemos aquí encarcelar. Pero él no hizo eso. Los abrazó, los amó, les dio del grano que Egipto tenía para que llevaran y se trajeran las familias que estaban de Israel con hambre, y posteriormente hizo que se involucraran dentro del reino de Egipto. Todo es parte de un plan. Tú no puedes dejar de amar a tus hermanos. Si está en un pozo, extiende la mano para ayudarlo a salir. Y si ves que nadie te extiende la mano cuando tú estás en un pozo,
la mano de Dios no se ha cortado hasta el día de hoy. Y te va a sacar de la manera que tú no te imaginas. Tal vez para enfrentar otro problema como el que enfrentó José. Pero al final, si es Dios quien te saca de su mano, te va a llevar para ponerte en alto, a subirte a una roca más grande de lo que tu mente puede asimilar. Pero hoy yo te invito que nada impida cumplir tus sueños. Si tú quieres cumplir el sueño de Dios, tienes que hacer lo que José hizo. No desistas de tus sueños. No desistas, no te rindas de tus sueños, aunque la adversidad sea más grande, aunque tu entorno sea de personas que te dicen no va a poder salir de esta. Dios es más grande que todo lo que se oponga a tus sueños en Cristo Jesús. Ponte de pie.